Este es un podcast sobre vulnerabilidades, justicia y derechos humanos. Los niños tienen derecho a la educación. Vulnerabilidades, un podcast original. Justicia. Este es el trabajo final de la materia Justicia y Derechos Humanos, mayo de 2023. En el primer episodio entrevistamos a Diego Bustamante, presidente y director de Patapila, quien junto a sus compañeros de la ONG ayudan, orientan y acompañan a las familias carenciadas de los pueblos originarios para que puedan acceder al derecho de la identidad. En el segundo episodio investigamos acerca del derecho a la identidad, derecho fundamental de todo ser humano y necesario para poder beneficiarse de otros derechos. Y como el Estado es quien tiene que garantizar este y los demás derechos de las personas, fuimos a RENAPER a seguir investigando. No fue fácil acceder a lo que necesitamos, pero sí suficiente para seguir entendiendo un poco más que somos una red y que el trabajo colaborativo es fundamental para que se cumplan derechos básicos para estas familias. Somos Julieta Bogliano, Lali B y José Nacibera y estamos acá para que conozcas un poco más de la realidad que se vive en las zonas vulnerables de nuestro país. Acceso a la justicia, el derecho a tener derechos porque implica la posibilidad de ejercerlos. El acceso a la identidad de las familias carenciadas del Chaco salteño es un derecho fundamental para que puedan tener un impacto significativo en su calidad de vida. Luego de una larga e interesante investigación, pudimos llegar a estas conclusiones. El efectivo acceso a la justicia está lejos de ser una realidad para las familias de los pueblos originarios y por lo tanto las discusiones vinculadas con las formas y estrategias en que el acceso a la justicia deben involucrar a toda la sociedad. La falta de documentos de identidad puede ser una barrera significativa para el acceso a los servicios y derechos básicos de las familias carenciadas del Chaco salteño. Sin documentos de identidad, estas familias pueden tener dificultades para acceder a servicios de salud, educación y vivienda, así como para ejercer su derecho al voto y a la ciudadanía. Los obstáculos que enfrentan las mujeres de estos pueblos para acceder a la justicia, generalmente relacionados con la exclusión social y discriminación étnica, para acceder a la justicia, ellas deben realizar largas caminatas de varios días inclusive, por tierra, por agua, para llegar a la ciudad más cercana a denunciar los hechos de violencia sufridos y los problemas de acceso a la justicia no terminan cuando ellas llegan a la ciudad, porque ahí se enfrentan a otros problemas de tipo económico, de falta de información, de ubicación en contextos urbanos y de manera muy habitual denuncian que el desconocimiento del idioma utilizado en los tribunales de justicia impide acceder a ella. Una de las obligaciones principales de los estados es asegurar la realización de los derechos humanos de sus habitantes, su protección y crear un sistema de garantías. La implementación de políticas públicas que promuevan y faciliten el acceso a la identidad de las familias carenciadas es fundamental para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos. Las políticas pueden incluir la realización de campañas de documentación masiva, la creación de oficinas móviles de registro civil, la simplificación de los trámites y la reducción de los costos asociados. Del derecho de acceso a la justicia se desprende una obligación que requiere la acción positiva del Estado de remover las barreras y obstáculos normativos, sociales, culturales o económicos que impiden o limitan la posibilidad de acceso a la justicia. La participación activa de las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil es esencial para mejorar el acceso a la identidad de las familias carenciadas. Estas organizaciones pueden ayudar a identificar las necesidades y barreras específicas de las comunidades y a colaborar con los gobiernos en la implementación de políticas y programas adecuados para poder así superar los obstáculos en el acceso a la justicia y las barreras lingüísticas y culturales. La capacitación de los funcionarios públicos y los trabajadores sociales en temas relacionados con el acceso a la identidad de las familias carenciadas es fundamental para mejorar la calidad de los servicios y garantizar una atención adecuada. Los funcionarios y trabajadores deben estar capacitados para abordar las necesidades y problemas específicos de estas familias y para brindar servicios de manera efectiva y sensible a sus situaciones.
En conclusión, el acceso a la identidad de las familias carenciadas del Chaco salteño es un tema crítico que requiere de políticas públicas y acciones coordinadas para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos y mejorar su calidad de vida. Es necesario entonces trabajar en colaboración con las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil para identificar las necesidades específicas y desarrollar soluciones adecuadas. Lali, quiero compartir con vos un audio y con los oyentes de este podcast sobre la voz de un wichi, de un integrante de la comunidad wichi, sobre una represión que han tenido por un allanamiento que sufrieron. Y encontré este audio y quiero reproducirlo para que lo escuchemos. ¿Te parece? Vamos a escucharlo. En nombre de mi comunidad estoy muy agradecido y estamos muy agradecidos con la comunidad, a este medio Copenoa particularmente, que difundió estas notas, estas denuncias que lo vinimos haciendo desde la semana pasada, ¿no? Desde nivel local, provincial y nacional. Lo que sí, quería remarcar acá de que, quería remarcar la represión que sufrió la comunidad el día miércoles 17 de este mes, la semana pasada, de que, si bien la comunidad sufrió la represión por buscar justicia, por querer tener derecho como pueblos indígenas, como miembro de la comunidad, si bien, los padres han sufrido golpe, al cacique ha sido exiliado, entraron a la casa, inclusive como allanando, y inclusive matando a algunos perros. Y igual, la comunidad lo que trata es de superar esa cosa, esa presión que sufrió, ese impacto, y hoy por hoy lo toma, como un triunfo, porque tenemos entendido que hoy día martes, después del mediodía, hubo una reunión con gente del Ministerio del Ministerio de Educación de la provincia, donde hicieron un diálogo, donde se llegó a un acuerdo, ¿no? Un acuerdo donde los maestros bilingües que fueron despedidos reincorporaron el trabajo, que uno de ellos es el cacique, que es Marco Lucas. Entonces, en esta ocasión las comunidades, la comunidad en Puntán y las comunidades están muy contentos porque, si bien vuelvo a repetir, sufrieron esta agresión de parte del gobierno, igual esta cosa lo toman como un triunfo, ¿no? Un triunfo que ellos lograron, que mostraron también, al gobierno que, la unión hace la fuerza, y de que, si bien ellos también son un pueblo pacífico, un pueblo, que siempre es olvidado, mostraron también de que, ellos tienen fuerza, tienen voz, tienen ese derecho de decir, hasta acá nomás, la paciencia nos agota y también tenemos derecho, de quejarse, y de que, el del otro lado escucha nuestra voz y nos respeta con pueblos indígenas, ¿no? Entonces, como terminando la comunidad se siente como triunfado, ¿no? Para demostrar que, hoy por hoy, tiene que ser respetado por el gobierno y por los legisladores del turno, ¿no? Más o menos eso es el mensaje que quería dejar, para que, todo el mundo, quizás no todo, pero particularmente la provincia, nacional y, otros lados que llegan, para que vean, lo que pasó y, lo que piensa la comunidad. ¿Qué te pareció, Lali, el audio de nuestro hermano Wichi? Muy interesante, me parece que representa toda esta lucha que ellos tienen, ¿no? Exactamente. Sabés que el Estado argentino ha fallado en varias áreas en relación a los derechos de los pueblos originarios, incluyendo a los wichis. Estas fallas incluyen, por ejemplo, falta de reconocimiento y respeto a los derechos de los pueblos indígenas. A pesar de que la Argentina ha ratificado numerosos instrumentos internacionales de derechos humanos que reconocen los derechos de los pueblos indígenas, en la práctica estos derechos no se respetan plenamente. Muchos de los derechos consagrados en estos instrumentos, como el derecho a la tierra, el derecho a la consulta, el derecho a la participación efectiva, no se implementan de manera efectiva. Tampoco la falta de acceso a los servicios básicos. Como mencionamos anteriormente, los wichis enfrentan dificultades en el acceso a los servicios básicos como la salud, la educación, el agua potable y principalmente esto que hablamos antes de la identidad. El Estado ha fallado en proveer estos servicios de manera adecuada y garantizar el acceso equitativo a los mismos.
Después, la discriminación y la estigmatización. Como pudimos escuchar también en el audio, los pueblos indígenas, incluyendo los wichis, enfrentan esta discriminación y son estigmatizados en la sociedad argentina, inclusive por su vestimenta. Esta discriminación se ve reflejada en el acceso desigual a oportunidades económicas, educativas y políticas, así como en el trato que reciben por parte de las autoridades, como escuchamos en el audio, y otros miembros de la sociedad. Después, como último punto de estos errores o falta de participación del Estado, está la falta de políticas de reparación y restitución de las tierras. A pesar de que existen leyes que reconocen el derecho a la tierra y la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas, muchos de ellos han sido despojados de sus tierras y no se han llevado a cabo medidas para restituir sus territorios. El Estado ha fallado en implementar políticas de reparación y restitución de tierras para los pueblos indígenas. Lali, con estas palabras que formamos este podcast, terminamos el trabajo final de la materia justicia y derechos humanos. Sí, José, un tema importante y que rescato de la clase de delitos federales. No podemos dejar pasar que el Estado, ausentarse como lo vimos, puede no estar investigando trata de personas, drogas y algo de también lavado, en el sentido de que me he enterado que usan a indigentes o aborígenes para ponerlos de titulares de empresas. Bueno, y hay mucho más, pero me parece que da para otro podcast. ¿Qué te parece? Por supuesto, me parece excelente y cuántas cosas aprendimos. La verdad que investigando esto de los derechos vulnerados nos hemos metido en lugares buenísimos para poder seguir haciendo cosas. Y muchas de las cosas que descubrimos no las sabía. La verdad que un placer haber compartido con vos esta materia y bueno, esperemos escuchar las opiniones de nuestra docente. Si te gustó este podcast, compartilo con tus amigos y el resto de compañeros de clase. Este es un podcast sobre vulnerabilidades, justicia y derechos humanos. Los niños tienen derecho a la educación. Vulnerabilidades, un podcast original. Justicia, 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 justicia.